La escritura novohispana. ¿A qué se le conoce como escritura novohispana? Al igual que se conoce al náhuatl novohispano, que el náhuatl novohispano es aquel que se habló en el siglo a inicios del siglo XVI, cuando ya llegaron los españoles, pues la escritura novohispana es aquella que se empezó a utilizar precisamente con la llegada de los españoles. ¿Y cuál es la característica principal de este estilo de escritura? Pues que se comienza a adaptar un estilo alfabético, el ABC. El alfabeto fue utilizado, o sea, como hemos dicho, en lo que es la escritura prehispánica. Si la escritura prehispánica hubiera continuado, si no hubieran llegado los castellanos a conquistar o a hacer lo que hicieron aquí en Mesoamérica, tengan por seguro que seguramente se hubiera adaptado un estilo de escritura similar a los idiomas que conocemos hoy en día para la lengua náhuatl. Porque así iniciaron muchos idiomas modernos. Uno de ellos es el chino. El chino evolucionó, si ustedes conocen las letras chinas, de hecho, cada una de esas letras chinas es una representación de una imagen que ya se puede leer. Seguramente ese proceso hubiera pasado con la lengua náhuatl o con todas las lenguas mesoamericanas, pero se truncó. Con el hecho histórico que pasó, se truncó ese proceso y se quedó hasta ahí y ya no hubo evolución, ya no hubo más allá. Pues cuando llegaron entonces los españoles, con ellos llegaron monjes franciscanos. Los monjes franciscanos no precisamente eran de España, pudieron haber sido de otro país, pero llegaron con ellos monjes franciscanos, que ellos eran los encargados pues de registrar todo lo referente a la cultura mesoamericana, a la cultura mexica, a la cultura maya, a la cultura zapoteca, a la cultura tarahumara y a todas las culturas que estaban aquí dentro de la República Mexicana. Y como no tenían otro conocimiento más el que ellos representaban o el que ellos mismos pues tenían, vaya la redundancia, utilizaban el alfabeto que se manejó en el siglo XVI para transliterar la lengua náhuatl. ¿Qué es esto de transliteración? La transliteración es un proceso de pasar un idioma, de escribir o transcribir un idioma con los conocimientos previos que yo tenga. Si los monjes franciscanos encargados de registrar todo lo de la cultura se dieron a la tarea de registrar la parte fonética, ellos utilizaban pues su conocimiento, ¿no? ¿Qué conocimiento tenían para poder escribir? Pues el alfabeto del siglo XVI. ¿Cómo era este proceso? Yo les voy a poner un ejemplo. Yo les voy a poner ahorita como un pequeñito ejercicio que yo quiero que lo hagan ahí donde tú estás. Te voy a decir una palabra en náhuatl, cualquiera que ésta sea. Quiero que tú la escribas como tú lo puedas hacer, que lo escribas según lo que tú estés escuchando. ¿Ok? Te la voy a decir y bueno, pues la puedes compartir aquí en un comentario para hacer ese experimento, para que todos puedan ver que bueno, cada quien tiene distintas formas de pensar y ahorita te explico el por qué. ¿Sale? A ver, voy a decir la palabra en náhuatl, escríbela como tú quieras, ahí en tu libreta donde estás apuntando, y después te lo voy a dar como yo la escribo y vamos a dar la diferencia o el comentario de ahí, por qué se escribe de esa manera. ¿Estás listo? ¿Estás lista? La palabra es Nimetztlajpalowa. Nimetztlajpalowa. Lo voy a repetir, ¿ok? Nemetztlajpalowa. ¿Ya lo escribiste? Si es así, a ver, aquí abajo de esta clase, escribe cómo
tú lo hiciste, ¿sí? ¿Cómo tú escribiste esa palabra? ¿Cómo la entendiste? ¿Cómo la hayas entendido? Nimitztlajpalowa. Y vamos a notar que muchos lo entendimos distinto. Te lo voy a escribir aquí arriba, de la parte superior, la palabra que yo dije. Nimitztlajpalowa. Espero si se logre ver. Nimitztlajpalowa. Yo te dije esa palabra. ¿La escribiste igual que yo o la escribiste distinto? ¿Cómo lo hiciste? Aquí lo vamos a ver. Si estás compartiendo aquí tu forma de escritura o cómo lo estás escribiendo dentro de la plataforma donde estás tomando el curso, vamos a notar que muchos de nosotros la escribimos distinto. O con el simple hecho de que tú la hayas escrito distinto, muchos igual lo pudieron haber hecho. No sé, tal vez escuchaste algo por ahí, otro sonido distinto, o pusiste otro estilo de letras, no lo sé. Bueno, pues ese proceso es similar a lo que hicieron los monjes franciscanos en el siglo, a principios del siglo XVI, cuando ellos llegaron. Ellos arribaron aquí a Mesoamérica. Cuando llegaron, pues lo único que tenían es registrar lo que están escuchando, pues con el uso de sus fuentes más comunes, que era pues el uso del alfabeto, porque ellos ya lo conocían, ¿no? Y pues cada uno se sentó con cualquiera, analizó, hizo su trabajo, hizo su tarea con todos los nahuatlactos que estaban en aquella época, y pues ellos empezaron a transliterar las palabras. Si escuchaban Nimitztlajpalowa, ellos trataban de escribir la palabra Nimitztlajpalowa con el alfabeto. Y como hubo muchos monjes franciscanos que vinieron aquí, pues seguramente unos registraban la palabra de una manera, otros de otra, y así. ¿Sale? Porque aquella época no había WhatsApps, no había Facebook, no había celulares para podernos registrar, para poder mandar mensaje. Oye, ¿tú cómo escuchaste esta palabra? A ver, yo escucho a esta persona nativa que lo dice así. ¿Tú cómo lo escuchas? No había ese momento, en ese preciso instante de comunicarse. Tenían que comunicarse, pues, mandarse una carta y llegaba después o antes. Y era un proceso, pues, algo lento, ¿no? A no ser que fueran, pues, ahí corriendo rápido, ¿verdad? Pero aún así, el proceso era lento para poderse comunicar en las distintas regiones donde se hablaba la lengua náhuatl. Pues en las distintas regiones donde ésta se encontraba. Pues ese ejercicio pasó al momento de adaptarse un alfabeto como lo que está aquí en náhuatl, deja de ser náhuatl prehispánico y ya pasa a ser náhuatl novohispano. Es ahí donde empieza el proceso de escritura distinto a lo que conocemos hoy en día o a lo que se conocía. De ahí es por qué nacen también distintas maneras de escribir en la lengua náhuatl, porque oficialmente la lengua náhuatl no tiene un sistema de escritura oficial. Eso te lo voy a explicar más adelante. Por ende, mucho menos en aquella época, en el siglo XVI, inclusive el alfabeto tuvo muchos cambios. A partir del siglo XVI hasta nuestros días, el alfabeto sufrió bastantes cambios en escritura y pronunciación. Es más, no había sistemas reglamentarios en el siglo XVI para el idioma español. No lo había. No había una institución que dijera, así se escribe esta palabra y así todos los que hablan español la van a escribir así. No había. ¿Qué pasaba? Pues el alfabeto tuvo muchos cambios hasta nuestros días. Incluso esto lo puedes consultar también. Aquí te dejo un link debajo de la guía de estudio, ahí para que lo consultes, para que conozcas más sobre la historia del alfabeto en español. El alfabeto tuvo muchos cambios, por ende tuvo cambios en pronunciación y escritura y en todo lo que se pueda abarcar en ello. La última actualización reciente fue en 1994, donde se eliminaron los dígrafos CH y la doble L, es decir, la doble L y la Ch. Se eliminaron y ya no se dicen.
Si nuestro alfabeto tenía 29 letras, pues eliminando esos dígrafos, ahora solo existen 27. Y así, y va a continuar evolucionando. Tengan por seguro que tal vez el alfabeto va a evolucionar y va a continuar y se va a seguir transformando. Porque es el proceso que tienen todos los idiomas. Por ejemplo, ¿cuáles eran esos cambios? Algunos cambios en pronunciación, en fonética, que tenía el español del siglo XVI.